Bueno, yo la razón por la que se ha tardado en llegar la desconozco, o sea, no, porque no, como os decía, no es mi campo de trabajo. Yo estudié medicina legal en sexto de medicina hace ya muchos años y luego en realidad no he tenido mucho contacto con lo que es ni valoraciones para incapacidades ni cosa que se le parezca, ¿no? Lo que sí que es cierto es, y esto es un dato de mi biografía profesional que no conocéis, pero que sí que yo creo que es relevante para este tema, y es que en los últimos 3 años he sido la responsable del área de reclamaciones. Entonces no es de reclamaciones patrimoniales, sino que eran de reclamaciones por asistencia sanitaria, pero no por valoración de daños y demás. Y sí que por lo menos puedo saber por dónde van las reclamaciones y dónde van. Y efectivamente, el problema que hay es que al estar, bueno, mejor dicho, al no estar definido la cuantificación del daño, pues es discrecional la valoración. Y muchas veces se valoran situaciones adicionales y no el propio daño, y claro, eso da lugar pues, a que haya diferentes valoraciones que a veces son, y esto ya sí que es ética, totalmente injustas porque no son equitativas. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, ¿no? El tener una... Ahora, es muy difícil, es muy difícil. O sea, entiendo que eso puede ser una de las razones por las que se ha parado, ¿no? Bueno, yo creo que el baremo entendido como una herramienta, lo veo totalmente necesario, pero simplemente como una herramienta que nos dé pues, una referencia clarificadora para fijar una indemnización. Y digo una indemnización y no digo un precio, por lesión. ¿Y por qué se ha tardado tanto en llegar a él? Pues por su complejidad legislativa, no por la parte médica, que eso podría ser más discutible, el tipo de lesiones, el tipo de patologías que se encuentren, pero por la complejidad legislativa. Pero a ello nos acabas de decir que el Ministerio de Justicia ha puesto reparos. Sí, lo ha paralizado. Bien. Pues como herramienta. Está claro que el por qué lo desconozco también, supongo yo que ha sido pues una sorpresa, ¿verdad? Sí, una sorpresa, además llama la atención porque el baremo táctico lleva 25 años de existencia, es decir, que ha habido un retraso significativo, más o menos, nada menos que un cuarto de siglo después, ¿no? Yo creo que quizá porque como había una herramienta, pues a lo mejor, bueno, pues se utilizaba, pero es cierto que había muchas cosas en el baremo de tráfico que no se podían extrapolar al mundo sanitario porque no existían las secuelas. Al fin y al cabo, estamos hablando de secuelas, no de lesiones, es decir, de las consecuencias, en este caso, de una actuación. De una malpraxis, ¿no? Puede ser, o de... Efectivamente, del motivo que sea. ¿Qué ventajas tiene y por qué es necesario este baremo? Hombre, yo creo que en primer lugar porque da seguridad política, en el sentido en el que de alguna forma se tiende a igualar que iguales lesiones, independientemente de dónde se produzcan, las consecuencias sean valoradas de la misma forma. Que da igual que una secuela se produzca en Barcelona o se produzca en Almería, que los jueces, que al final son los que van a tener que utilizar esta herramienta de trabajo, como bien decía el doctor Álvarez, pues lo hagan de la forma más equitativa y más igual que se pueda hacer, ¿no? Está claro que de alguna forma nos igualamos a países de nuestro entorno, que realmente ya lo tienen bastante maduro el tema, y de alguna forma, pues en definitiva, es que iguala esa necesidad que tienen los españoles de que se les trate de la misma forma, independientemente de dónde se produzca la lesión. Y además apoya y ayuda mucho a los jueces para orientarse, como ha ocurrido en el mundo de tráfico, a orientarse a la hora de qué hacer cuando se encuentran ante un problema de estos, porque hay que tener en cuenta que los jueces saben mucho de lo suyo, claro, pero de las consecuencias de los actos médicos alguien les tiene que decir, y no solo las consecuencias desde el punto de vista médico puro y duro, sino de traducirlo de alguna forma, como ocurre en tráfico, traducirlo a algo que numéricamente, o que alguien les explique cuál es el alcance real, tanto numérico como cuantitativo, para poder ellos poner esa indemnización o ese alcance en función del porcentaje que siempre les va a ayudar a la hora de ser lo más justo posible. Gracias. Bueno, es un viejo debate el que se suscita aquí. Tan viejo que ya en el derecho romano ya se planteaba esta historia. En el derecho romano, luego del derecho romano pasó al digesto y del digesto pasó a las partidas, y ahí las partidas concluyó. Luego, a lo largo del devenir de la historia y del desarrollo de la civilización,
pues se han creado nuevos problemas y esos nuevos problemas tienen que ir en consonancia con las soluciones que se dan a esos problemas cuando de daño se trata, de daño a las personas. Hablamos de daños médicos, hablamos de daños farmacéuticos, daños derivados de medicamentos, que son daños muy importantes y que se han venido produciendo e intensificando de forma paulatina y exponencial en los últimos tiempos, precisamente con ese desarrollo de la industria farmacéutica, de los conocimientos médicos. Todo eso se ha ido intensificando. ¿Qué sucede? Pues que a medida que se ha ido intensificando y a medida que la civilización ha ido aumentando en sus conocimientos, en sus movimientos, en sus circunstancias, pues los problemas se han ido generando. Es un debate ya sabido y conocido lo que es el daño patrimonial y el daño moral. El daño moral es una de las circunstancias, entiendo yo. Voy a introducirlo yo ahora el daño moral porque creo que Javier ha apuntado un poquito del tema. Pues es una de las circunstancias que precisamente yo creo que es un caballo de batalla a la hora de llegar a un consenso sobre la legislación que pueda amparar este tipo de problemas. Y no está resuelto. Y de hecho, el trabajo que está haciendo en este momento el Ministerio, yo creo que es uno de las sombras que tiene ese trabajo, ¿no? Que el daño moral no termina de concretarse. Entonces, seguiremos asistiendo a esta carencia porque la evolución de las civilizaciones va a comportar esa y luego, por otra parte, que las legislaciones siempre van por detrás de las realidades sociales y no están nunca contempladas. Entonces, es muy difícil llegar a concretar cada circunstancia con su respectiva equiparación y cuantificación. Es muy difícil. Es una visión absolutamente pesimista, o muy pesimista, por lo menos en el sentido de que claro, si el daño moral tiene que haber alguna forma de poder cuantificarlo y si al final no hay que cuantificar, pues... Bueno, fundamentalmente tiene que haber consenso y sabemos todos que a veces el consenso en estas cuestiones es difícil, sobre todo cuando estamos hablando, porque todo esto se traduce en dinero. Todo esto se traduce en dinero, ¿no? Y bueno, pues aquí hay partes interesadas que tienen mucho que decir, o sea, desde las compañías aseguradoras, desde los dañados, en fin, hay partes que tienen que lógicamente defenderse ante esta situación. Y esto se traduce en dinero. Cuando el daño moral no se cuantifica, porque es difícil cuantificar, aun cuando se puede llegar a un consenso y esforzarse en llegar a un consenso, pues el tema es, ojo, y siendo un país que la capacidad legislativa es estupenda, porque aquí otra cosa no tenemos, pero capacidad legislativa tenemos toda. Pues en este aspecto estamos donde estamos. Dice capacidad legislativa y perdona porque me estoy soltando el orden que había dicho, fijado incluso que cada uno hablara un poco. Porque no tiene capacidad, tiene mucha capacidad legislativa. España, bueno, pues simplemente al derecho sanitario. Hay creatividad, ¿no? Hay capacidad de creatividad. No, creatividad y legislativa. O sea, aquí legislamos sobre todo y además, lo peor de todo, legislamos a golpe de ocurrencia. Sí. Es cierto. Estás de acuerdo, ¿no? Ahora profundizamos en el tema. Paco, por favor. Pues yo es que tengo una idea de siempre y que quiero poner, porque habéis preguntado por qué es necesario. Pues yo lo que me pregunto es para quién es necesario. El problema es de dónde viene la necesidad. ¿Por qué es necesario en el tema sanitario y no en algunos otros que son tan importantes o más las lesiones o los problemas que pueden surgir? ¿Alguien hay que reclama? ¿Hay alguna asociación que reclame contra jueces, contra abogados o contra farmacéuticos? Sí. Sí, las hay. Quiero decir cuántas hay, pero comparamos y cuántas son las que más, ni mujeres farmacéuticas, o sea que ya... Quiero decir que entonces en ese sentido, sobre cuántos hay, cuántas salen en la prensa, qué es lo que más se oye. Cuando hay una noticia, ¿quién se oye más? Los daños sanitarios y sobre todo es eso. Entonces, ¿para quién es necesario? El por qué, yo lo tengo claro, pero ¿para quién? ¿Y dónde surge? ¿Y por qué surge?
Hombre, yo creo que es una necesidad para los propios pacientes. Una Pero es que defensa, para una nosotros defensa del defensa, paciente, ¿no? Una claro. defensa del paciente. ¿Tú crees que es el paciente? ¿Tú crees que es mucho peor una malpraxis? O, primero, ¿por qué malpraxis? No, si yo, vamos a ver. No, porque el daño Yo es me pongo en el malpraxis. lugar del paciente que Pues sea. es una cosa, pero también existe también mala parte. Esa es una parte. Sí, una parte. Y el daño moral, que es lo que se dice, a mí me parece que es tanto daño moral como pacientes hay, o dañados hay. Cada uno tiene la parte moral en función de cada uno cómo se la atiende. Luego, el tener eso, podrás hacer bloques de similitud, pero tú te puedes no sentir representado. Ya, bueno, eso seguro. Pero... Eso está claro. Y durante 40 años que he estado en una montón de accidentes de trabajo y haciendo valoraciones y dando incapacidades, a mí lo que me daba vergüenza, cuando a un señor de 35 años y con 4 hijos, le tenía que dar un 55%. Entonces, eso no es malo. O sea, quiero decir, ¿por qué en unas cosas sí y en otras cosas no? ¿Qué me estoy refiriendo? Esa es la falta de acuerdo y el problema.